no tengo mayor gozo como cristiano que tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Y una de las cosas que me ha bendecido más a través de los años es cuando alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Ese mensaje fue específicamente para mí. Y estoy confiado de que Dios quiere hacer esto esta mañana. Y me siento muy bendecido de que el pastor Brian me ha invitado a volver. De hecho, había otro predicador programado para predicar para esta mañana. Pero cuando el pastor Brian se dio cuenta que yo estaba dispuesto a predicar, canceló a Billy Graham. Por favor, anúnense conmigo en oración esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos santos que están presentes aquí. Haz lo que quieras hacer. Me rindo yo a ti, te pido que sea un vaso de honra y que seas con cada persona en donde se encuentra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abra su Biblia a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. El mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy nació de un viaje a Europa que yo hice hace algunos años. Tuve el privilegio, o tengo el privilegio, de servir como vicepresidente en Living Waters bajo el liderazgo de nuestro presidente Ray Comfort. Y si ustedes conocen a Ray, ustedes saben que es un cristiano sólido, devoto, apasionado, que es un lunático absolutamente. Y Ray Comfort se le prendió el foco de llevar a un grupo de nosotros a 13 países en 13 días a predicar el evangelio mientras filmaba 13 episodios para nuestro programa de televisión. Y si hubiera sido Ray el que hubiera hecho esto, lo hubiera hecho sobre patines. Así es que tomamos el avión y volamos a través del cielo y llegamos al continente europeo y viajamos a Inglaterra, Bélgica, Holanda, Mónaco, Italia, Alemania, a la República Checa, a Austria, a Hungría y hasta Rumania. Y hasta se me va la respiración al decirlo. Se pueden imaginar entonces el haberlo hecho. Y cuán asombroso y cuán extraordinario fue este viaje que tomamos. Al haber podido tener la oportunidad de predicar el evangelio a grupos de personas con la torre de Eiffel detrás de mí. El haber estado ahí hablando de la cruz de Cristo con la catedral de Notre Dame detrás de nosotros. Haber hablado con la gente fuera del Palacio Real de Mónaco. En trenes, en cafés, en las calles, en donde quiera que íbamos había señalamientos asombrosos, maravillosos y divinos. En realidad fue el viaje de toda una vida. Pero me equivocaría yo si no les dijera que desafortunadamente también vimos el otro lado de esa misma moneda. Vimos de primera mano lo que previamente solamente habíamos escuchado acerca del declive moral y espiritual de Europa. Es conocimiento común de que Europa ha dejado su legado cristiano, que se ha olvidado de sus raíces piadosas. Pero una cosa es escuchar acerca de ello y es algo completamente diferente, de hecho, vivirlo de primera mano. Andar entre la gente de aquel lugar, interactuar con gente que le dice a uno lo que está sucediendo en Europa a través de sus propios ojos. El ver la impiedad que está tan prevalente en la juventud de Europa, de los cuales muchos, con un poco de exageración, apenas si saben quién es Jesucristo. El ver a cristianos casi al borde de las lágrimas diciéndole acerca de iglesias que ahora se ha convertido en antros y mezquitas. Interactuar con guías turísticos que lo llevan a uno a través de estas gigantescas iglesias que una vez se usaron para proclamar el evangelio, que ahora básicamente son museos. Y escuchar a estos guías turísticos hablar de los mártires que habían entregado su vida por causa del evangelio, mostrándoles los monumentos sin ellos tener idea de quién es este Cristo por el que estos mártires murieron. Sin mencionar la abundancia del secularismo y de las instrucciones o doctrinas de la nueva edad. Y para mí el clímax fue cuando llegamos a Ámsterdam. Ámsterdam es famoso por su decadencia, por su carnalidad, por su impiedad. Y recuerdo que al estar caminando por la zona roja miré ventanas alumbradas con luces de neón, y detrás de esas ventanas jovencitas
completamente desvestidas casi, prostituyendo su cuerpo delante de los hombres que pasaban por la calle. Recuerdo que estuve de pie ahí, las compuertas de mis ojos se abrieron, estaba viendo todo esto y me di cuenta que esto no era solamente la primera generación, sino que es algo que ha estado ya arraigado en la cultura europea. Y me sentí casi abrumado al ver la impiedad que estaba viendo, especialmente cuando tomé en cuenta que Europa un día se llamó la cuna de la civilización cristiana. Europa es el hogar de la Reforma. Fue en Europa en donde Martín Lutero clavó sus 99 tesis a la catedral de Wittenberg y despertó el avivamiento que se expandió por toda la tierra y cambió el curso de la historia humana. Europa es el hogar del movimiento misionero moderno. Un comentarista dijo, el siglo XIX fue el más grande siglo para las misiones. En 1793 fue lanzada por William Carey de Inglaterra y en 100 años las traducciones de la Biblia se multiplicaron de 50 a 250 y organizaciones misioneras se multiplicaron de 7 a 100. Misioneros protestantes fueron enviados a todo rincón del mundo, tribus enteras eran convertidas y naciones discipuladas. En un siglo, para el año 1900, el número de cristianos profesantes se había duplicado de 215 millones a 500 millones. Y todo comenzó en Europa. Europa es el hogar de algunos de los más grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia. Hombres como Martín Lutero, John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, William Carey y muchos otros. Y así que en medio de todo esto, al estar viendo todo lo que mis sentidos me estaban trayendo, tuve que dar un paso atrás y hacerme la pregunta: ¿cómo es que Europa, habiendo sido lo que fue para el testimonio del Evangelio, cómo es que Europa terminó en este estado tan tenebroso? Y amigos míos, las teorías abundan. Y la mayoría de ellas son legítimas, pero yo creo que no importa qué teoría quiera alguien presentar, todas ellas finalmente llegan a una raíz, y yo creo que esa raíz, la respuesta a por qué estamos viendo lo que estamos viendo en Europa en nuestros días, es debido a la debilidad de la familia cristiana, que debe ser el núcleo de la sociedad. Yo creo que el deterioro de la familia cristiana, debido a los padres que fallan en proactivamente pasar un legado cristiano a sus hijos, es la causa por lo que estamos viendo en Europa hoy. Y yo quiero que nuestro tiempo juntos aquí esta mañana nos dirijamos a este asunto, mis hermanos y hermanas. Voy a tocar el tema acerca de los padres y su papel en las vidas de los hijos, pero quiero también aclarar que no es solamente para los padres. Este mensaje puede aplicarse a cualquiera, que puede tener un impacto en la vida de algún niño, de alguna gente joven, de alguien que es parte de la nueva generación. Abuelos, tíos, tías, abuelas, líderes cristianos, mentores, quienes sea que ustedes sean, si ustedes pueden tener impacto en la vida de algún joven, quiero exhortarles a que escuchen detenidamente. Y quiero aclarar también que al hablarles a ustedes, les hablo con un muy grande sentido de urgencia, porque yo reconozco que los Estados Unidos de América no está muy lejos de lo que es Europa hoy. Le doy gracias a Dios que en muchas formas no estamos todavía en donde Europa se encuentra, pero reconozco que día con día nos estamos acercando más y más a ese mismo problema que existe en Europa hoy. Y es tiempo que nosotros como el pueblo de Dios despertemos y hagamos algo al respecto. Al Mohler dijo lo siguiente: el periódico USA tenía en su primera historia que en muchas formas Estados Unidos estaba siguiendo el ejemplo de Europa, aun cuando le faltaban algunos años, pero el paso de la transformación moral en Estados Unidos indica que Estados Unidos está alcanzando rápidamente al modo secular de Europa. Aun cuando la gran mayoría de americanos dicen que son cristianos, los indicadores de la moralidad social indican que América se está moviendo más al precedente europeo.
La evidencia está amontonándose y la evidencia de lo que hay en Europa hoy debe servirnos como una advertencia. Sin un compromiso certero a las verdades cristianas, a la moralidad cristiana, simplemente vamos a desaparecer. Y mis amigos, estamos camino a esto. En el presente, al estar aquí en este hermoso santuario bajo el sonido de lo que es la palabra de Dios, Estados Unidos está siendo atacada por ateos militantes como nada de lo que hayamos visto en la historia de nuestra nación. Hay un nuevo movimiento de medios de comunicación ateos que están invadiendo todo aspecto de nuestra cultura y debemos creer que tienen una agenda definitiva y deliberada y debemos creer que han sido extremadamente exitosos en lo que están haciendo. En años recientes hubo tres libros escritos por ateos que fueron los mejores vendidos. Uno es El engaño de Dios, de Richard Dawkins. El otro es Carta a una nación cristiana. Y la otra es Dios, la hipótesis fracasada, cómo la ciencia muestra que Dios no existe, escrito por Victor J. Stank. Estos son libros que no son dignos de ser usados ni siquiera para mantener una puerta abierta, pero están en la lista de mejores vendidos del New York Times. Un artículo interesante dice que la asociación de los publicistas de libros reporta que hay un incremento rápido de libros ateos. Al mismo tiempo hubo una caída de libros religiosos. Los tres títulos que le acabo de leer fueron los tres primeros, pero hay muchos más que están a la venta. El final de la fe, Dios no es grande, el ateísmo, el caso en contra de Dios, por qué rechacé el cristianismo, y mi favorito, si lo podemos llamar así, la Biblia atea, una colección ilustre de frases irreverentes. Estos son los libros que estamos encontrando en las mesas de nuestras cafeterías Starbucks, en los estantes de nuestras librerías públicas, en las librerías Barnes & Noble, y estos son los libros que finalmente estamos encontrando en las manos de nuestra juventud. Y yo sé, amigos míos, como padre, yo tengo 5 hijos, y puede ser algo extremadamente descorazonador y desanimador. Vemos a nuestro alrededor y vemos la influencia de esta filosofía que está invadiendo nuestra nación. Las ramificaciones son grandes y a veces puedo decir, oh Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué podemos hacer para volver la marea de esta fuerza que se amontona? Y luego doy un paso atrás y me doy cuenta que Dios es un Dios de esperanza y Él puede intervenir, pero algo tiene que hacerse. Es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios despertemos, hermanos y hermanas. Me gusta cuando se dice que debemos de hacer un círculo alrededor de nosotros mismos y que dentro de ese círculo comience el avivamiento, y les aseguro a todos ustedes que son padres de familia, si determinan en su corazón estar firmes y hacer algo por este deterioro, por nuestra nación en su propia casa, vamos a comenzar a ver los cambios. El mensaje que les traigo hoy entonces es un mensaje de esperanza. Aún a la luz de las señales que vemos en nuestra nación, es verdad, este movimiento está ganando terreno y recientemente ha avanzado en uno de los medios más populares en donde miles de niños estadounidenses se reúnen cada semana. Ha alcanzado nuestros teatros, nuestros cines. Muchos de ustedes han escuchado acerca de la película El Compás Dorado. Hubo mucha controversia alrededor de ella, pero en realidad la película misma fue un poco sutil, pero estaba basada en unos libros que decía mucho más. Las películas están basadas en la destrucción del carácter de Dios. El autor Philip Pullman, que escribió la trilogía que termina con la muerte de Dios, dijo lo siguiente: he estado sorprendido de cuán poca crítica he recibido. Harry Potter ha sido más criticado. Yo soy fanático de J.K. Rowling, pero las personas en Estados Unidos están en contra de Harry Potter porque tienen brujería y sanatismo, pero yo he estado escondido bajo el radar viendo cosas mucho más subversivas de lo que ha dicho Harry Potter. Mis libros se tratan de matar a Dios. Aquí está la descripción de esto. En el último libro llamado La Choza, en donde Dios muere, un niño y una niña matan a Dios para vivir como ellos quieren.
Se representa a Dios como un ángel decrépito y malvado en el cual no tiene ningún poder. Como un ángel caído les dice a los héroes de la novela. La autoridad, Dios, el Creador, el Señor, Yahvé, el Adonai, el Rey, el Padre, el Todopoderoso. Noten que no quiere que se malinterprete de quién se está hablando. Y él dice, esos son nombres que él se dio. No era creador, él fue un ángel como nosotros lo somos, el primer ángel y más poderoso, pero es de polvo igual que nosotros. Y el polvo es lo que sucede cuando la materia empieza a entenderse a sí mismo. Cuando los héroes encuentran a Dios, lo describen como un ser sin poder que solamente cae muerto en todo su dolor y su miseria, y los niños lo matan así, haciendo lo que se evapore. Notan que el señor Pullman no hace ningún intento por esconder su agenda, no trata de hacerlo más dulce. Él dice que sus libros se tratan acerca de matar a Dios, pero como dije, la película misma no toca este tema, habla de otras cosas alrededor de este tema, pero hace que los niños quieran leer, los jóvenes quieran leer estos libros y luego les alimentan con su basura. Vi los cortos de esta película porque yo no iba a pagar ni un centavo por ir a verla al cine, pero yo me asombré viendo los elementos tecnológicos que se fueron implementados en esta película en la que se gastaron 180 millones de dólares. Todas las películas que he visto quedaron muy aparte en la tecnología que usaron. No ganó tanto dinero como pensaban, pero yo creo que le fue muy bien. 180 millones en Estados Unidos, 372 millones en todo el mundo. ¿Y saben lo que rompe mi corazón? Es el conocimiento de que muchos bien intencionados padres cristianos enviaron a sus hijos cristianos a ver esta película. Y tan malo como esta película es, tan mala como son esos libros, la película es solamente un poco de lo que está sucediendo en nuestra nación y de lo que se ha llevado a cabo en nuestras escuelas, en nuestro gobierno y en nuestros hogares. Recuerdo haber platicado con un amigo mío, maestro, y me estaba diciendo algunas de las dificultades que tenía con los estudiantes en su clase, y le pregunté, oye, los niños en estos días maldicen, dicen malas palabras en la escuela, y me miró como que yo era un extraterrestre. Me dijo, ¿estás bromeando? Cada 2 palabras que sale de su boca es una maldición, y dice que los problema más grande que tienen en su escuela ahorita es cómo hacer que los niños desistan de hablar así. Hay una abundancia abrumadora de impiedad que ha sido desatada en nuestra nación, especialmente entre los jóvenes, pero sabemos que la palabra de Dios nos dice lo que iba a suceder. En 2 de Timoteo 3, comenzando con el versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Parece, se le hace algo conocido esto esta mañana. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero hermano Easy, ¿siempre ha habido remanentes de impiedad en las generaciones? Sí, absolutamente, pero para ustedes que han vivido un poco más que el resto de nosotros, que han visto un par de generaciones desenvolverse, ¿alguna vez en su vida han visto o escuchado acerca de una generación tan impía como la generación de jóvenes que tenemos en nuestros días? Una generación que brutalmente está golpeando a sus compañeros de escuela y están poniendo en el internet, están mandando por texto imágenes pornográficas, están matando a gente que no tiene dónde vivir por divertirse, están matando a sus maestros y compañeros de escuela en los
planteles en donde van. Y no, yo les invito a que se den cuenta que nunca ha habido una generación en la tierra tan malvada como la generación que está viviendo ahorita. Y noten que dice que tiene forma de piedad, pero niega en la eficacia de ella. Hay una forma de piedad, una apariencia de cristianismo, y lo que dicen ser su religión o su manera de ver el mundo es diferente, pero no hay substancia, no hay poder en ello, porque es una vida prácticamente de ateos que viven delante de un Dios santo y perfecto. Y la edad de los niños y jóvenes que hacen esto a veces es muy baja. Un periódico en Georgia dice que 11 estudiantes de una clase de tercer año de primaria trajeron un rollo de tape, un cuchillo quebrado, roto, para matar a su maestra. 11 estudiantes de un grupo de tercer año de primaria. Niñas de 11 y 12 años, niñas de 11 y 12 años hicieron un video en YouTube en donde describían cómo iban a matar a una de sus compañeras de escuela. Sergio García, un joven gay en California, se ganó el título de reina del baile de graduación. Y al ver estas noticias, mi corazón se rompió al ver a estos administradores y maestros y estudiantes hablar de esto como que es la cosa más maravillosa en la tierra y la cosa más normal que se pudiera uno imaginar. Fox News dice que una pareja lesbiana en California dicen que su niño Tommy quiere ser una niña que se le diga Tammy, y le están inyectando ya hormonas para que no llegue la pubertad como niño, para que tenga más tiempo de decidir si quiere cambiar su género de hombre a mujer. Hermanos y hermanas, estamos en problemas como nación, estamos en problemas como cultura. Y estas son las cosas que se están viendo como normales. Estas son las cosas que están infiltrando nuestra cultura día tras día. Y aquí estamos ahora de nuevo en la encrucijada de otra elección presidencial. Y parece ser que cada elección presidencial para nosotros como estadounidenses es una oportunidad de una vez más tener esperanza en el proceso político, una vez más tener esperanza en nuestros gobernantes. Pero déjenme decirle, hermanos y hermanas, yo soy el primero en animar a todo cristiano a que participe en el proceso político de la nación. Debemos votar, debemos de respaldar causas nobles, debemos de buscar leyes que honran la justicia, pero necesito decirles que nuestra esperanza no se encuentra en nuestros gobernantes. ¿Recuerdan la última elección? Había esperanza y cambio y la grandeza que iba a venir. Estamos mejor ahorita moralmente como nación que en aquel entonces. Quiero que lo entiendan y quiero que lo marquen. Nuestra esperanza no está en Washington, nuestra esperanza no está en nuestros gobernantes. Hermanos y hermanas, nuestra esperanza está en el cambio del corazón de los hombres y mujeres que van a transformar familias y van a impactar la sociedad, a la nación y finalmente a todo el mundo para la gloria de Dios. Ahí es donde está nuestra esperanza. Y debe comenzar con la familia. Tiene que comenzar con la familia. Así que, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esto? Para esto vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Comenzando con el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el transcurso de los años, al enseñar y predicar la palabra de Dios, he llegado a darme cuenta que hay ciertas cosas dentro de las Escrituras que parecen ofendernos como creyentes. Esto no es algo de lo que nosotros hablamos públicamente, no es algo de lo que damos nuestra opinión, pero creo que en nuestro corazón de corazones tenemos cierta arrogancia que se presta a sí misma a decir, este pasaje de la Escritura es un poco demasiado simple, sencillo, no es tan sofisticado como debería de ser, no está tan íntrico para mí como para que valga la pena para mí aplicarlo en mi vida.
Y creo yo que a menudo este es para nuestro mal. Y lo que me encanta acerca de este pasaje de la Escritura en Efesios 6 es su sencillez. Me encanta el hecho de que el apóstol Pablo aquí, respondiendo a nuestra pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer acerca de lo que está sucediendo en nuestra nación? En un par de oraciones hace lo que todos los psicólogos y psiquiatras y todos los gurús no han podido hacer en todo un siglo en nuestra nación. Él nos da aquí el remedio que todos estamos deseando, que todos queremos, la respuesta a la pregunta que hago, pero lo hace con tanta belleza y con tanta sencillez. No les da a los padres 500,000 puntos que necesitan seguir para poder encontrar el remedio para el problema. No da a los hijos 500,000 puntos que necesitan aplicar a su vida para poder hacer las cosas que honran a Dios. Los niños, los hijos simplemente deben obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sencillo. Y hago notar el hecho de que Pablo se enfoca aquí en los padres, y debemos entender que es tiempo que reconozcamos que el mundo nunca va a aceptar el estándar de Dios para nuestras vidas. Pero ha llegado el tiempo en que nosotros, como el pueblo de Dios, vamos a decidir ya no vivir según lo que nos dicta el mundo. Yo no voy a ser gobernado, yo no voy a ser aconsejado ni dirigido por Oprah Winfrey, ni Dr. Phil, ni el Dr. Drew, ni Montel Williams, y no me importa quién más sea, los que están tratando de decirle a la gente cómo dirijan sus vidas cuando es contrario a la palabra de Dios. Y Dios nos da aquí el mandamiento a los hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres nos ha llamado a ser las cabezas de nuestro hogar. Por naturaleza, Dios ha llamado a los varones a que guíen a sus familias. Algunos ven esto y muchos lo malinterpretan y dicen que esto dice que el hombre es el dictador de su iglesia, de su casa, perdón. No, Jesús era la cabeza de la iglesia y él vino y lavó los pies de sus discípulos. Él vino a ser siervo de todos los demás. Entonces, el esposo es llamado a ser siervo de su esposa y de sus hijos, llevándolos en las caminas del Señor, arraigándolos sobre la palabra de Dios y construyendo su hogar sobre la roca que es Jesucristo. Los hombres en nuestros tiempos han sido hechos a un lado. He visto muy pocos comerciales en los últimos años en la televisión que tenga padres de familia en ellos, y especialmente al padre de familia, en donde el padre no está siendo ridiculizado, donde no se están burlando de él, donde los hijos no lo están tratando como un payaso, como un idiota y como el tonto, haciendo, oh papá, por favor, y la mamá se hace del lado de los niños como que la opinión del papá no tiene nada que ver. Miren, varones, Dios los ha llamado a ser líderes. La pregunta es, ¿qué clase de líder están siendo? Es tiempo de que se pongan firmes de pie y tomen su casa y su nación y críen a sus hijos en los caminos del Señor. A menudo vemos a nuestros hijos y los vemos rebeldes y desobedientes, desafiándonos, y nos asombramos de ello porque queremos que la primera parte de este pasaje se cumpla. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Pero queremos evitar esta porción que dice, y no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Pero qué es esto? Lo acabamos de ver. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Pero ¿quién les debe enseñar a los hijos a que cumplan con esto? Son los padres, pero los padres no quieren decirle estas cosas a sus hijos porque tienen miedo de ofenderlos, pero esto es para su bien, porque esto va a causar que vivan largos días sobre la tierra. Entonces se les debe enseñar a los niños que deben de respetar y obedecer a sus padres, pero esto debe ser por medio de los padres, y esto debe ser algo que intencionalmente hacemos en nuestros hogares. Escuchen el mandamiento que Dios le dio a los hijos de Israel en Deuteronomio 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Esta es la receta que Dios está dando a los padres para su relación con sus hijos. Que la palabra de Dios sea algo primordial en el hogar. Que los mandamientos de Dios sean exaltados sobre todas las cosas. Y que donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, la verdad y la palabra de Dios esté integrada de tal manera que estos hijos conozcan al Dios viviente y puedan pasar también su verdad y testimonio a la siguiente generación. Esto se reitera en el Salmo 78, los versículos 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos de sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Ven eso? Para que se los enseñen a sus hijos, para que esos hijos se los enseñen a sus hijos y así puedan poner su esperanza en Dios. Dios tiene una visión multigeneracional para su pueblo. Él quiere que su pueblo viva para su gloria y sean bendecidos. Escuchen lo que dice Deuteronomio 5:29. Este es Dios el que habla. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Escucharon eso, hermanos y hermanas? Este es Dios Todopoderoso, el Creador del universo, diciendo: oh, ¿quién diera? Y si Dios dice esto, es una expresión de su pasión, de su emoción, de sus sentimientos, que nos revelan lo importante que es este tema para Él. Dios no nos ha dado solamente instrucción, también nos ha proveído de amplios ejemplos en las Escrituras de cómo debemos hacer esto. Escriba estas citas, las voy a cubrir rápidamente, pero miren estos pasajes de la Escritura dentro de los Proverbios. Y preste atención a lo que el padre está instruyendo a su hijo. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 3:1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de Dios y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 5:1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 7:1 al 4. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Ven este ejemplo, un proverbio tras otro, el padre sentado con su hijo diciéndole: escucha mis palabras, escucha mis mandamientos, haz lo que yo hice, haz lo que yo estoy haciendo contigo, así como mi padre lo hizo conmigo. Así es que, amigos míos, hermanas, hermanos, mi pregunta para ustedes hoy es: ¿estamos haciendo estas cosas con nuestros hijos en nuestro hogar? ¿Tenemos un plan intencional y deliberado para enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios? ¿O estamos nosotros sacrificándolos en el altar de esta era impía para ser discipulados por Snoop Dogg, Eminem, Britney Spears, Lindsay Lohan y Lady Gaga? Porque les aseguro que si no somos proactivos en discipular a nuestros hijos, si no estamos envueltos en su vida, en el mundo que ellos están viviendo, es exactamente lo que está sucediendo. Y las palabras, las letras de las canciones los impactan a ellos.
No puedo contar cuántas veces yendo a trabajar miro a estos jóvenes que van rumbo a la escuela con sus iPads puestos en sus oídos, dos drenajes a cada lado de su cabeza llenándolos de suciedad. Y ¿saben qué? Les aseguro que no están escuchando el sermón del pastor Brian, no están escuchando música de alabanza, no están escuchando música que honre a Dios, pero están siendo discipulados por las estrellas impías y malvadas de esta era. ¿Qué están haciendo los padres en casa? Hace un número de años compartiendo el evangelio con un joven en una cafetería. Él tendría como unos 20 años y al final de nuestra conversación me miró y me dijo, ¿sabes qué? Con un dolor en sus ojos que nunca se me va a olvidar, él me miró y me dijo, ¿y sabes qué? Toda mi vida crecí en la casa de un pastor y nunca, ni una sola vez le escuché hablar de Dios fuera de la iglesia. Hubiera visto usted el dolor en los ojos de este joven. No todos ustedes son pastores, obviamente, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo en nuestras vidas? Están escuchándonos a nosotros al llegar a la iglesia decir cosas piadosas, pero toda la semana estamos viviendo una vida de impiedad. Somos duros con ellos y no tenemos tiempo de cuidar de sus almas. Estamos frente a la televisión y eso es todo lo que hacemos, disfrutando de deportes y pasatiempos, pero nunca les estamos hablando acerca del Dios viviente. Y cuando venimos a la iglesia los domingos nos ponemos nuestra sonrisa en los labios y levantamos nuestras manos para alabar al Señor. ¿Entiende usted lo que eso hace al corazón de sus hijos y al evangelio en su propia casa? Reconocemos, hermanos y hermanas, la importancia de planear cómo es que vamos a discipular a nuestros hijos en los caminos del Señor. Escuchen, nosotros como gente sabemos planear. No despertamos típicamente un día y decimos, vamos familia, vamos a tener unas vacaciones de 3 semanas. No hacemos típicamente el llamar a nuestros amigos y decirles, ¿sabes qué, mamá y papá? ¿Te acuerdas de aquella boda tan fantástica que quería tener o que había soñado? La quiero tener en los próximos 30 minutos. No nos despertamos un día y decimos, hoy me voy a jubilar y voy a irme a vivir a la casa en las Bahamas. No tenemos ni dinero para comprar el boleto de avión. No hacemos eso. Planeamos las cosas que son importantes para nosotros, usando nuestro tiempo y recursos para poder hacer unos planes que nos puedan llevar al éxito, para tener acciones que nos ayuden a cumplir con lo que estamos haciendo. Tenemos una visión multigeneracional, tenemos una pasión por derramar estos conocimientos en nuestros hijos, o estamos permitiendo que la cultura de este mundo los críe. Les estamos enseñando a crecer y tengan una visión por la piedad de ellos mismos. Ahora, de nuevo, si usted es padre o madre o abuelo o abuela, líderes cristianos, todos tenemos la oportunidad de tocar la vida de una persona más joven. Piensen en algunas de las hermanas que están criando a sus hijos solas porque sus esposos se han ido. ¿Cómo pudieran ellos apreciar a un hermano piadoso que le ayudara a su hijo, a su hija a crecer en el Señor? Podemos hacer algo para impactar a la próxima generación. Si usted es maestro o es entrenador o es tío, tiene una gran oportunidad para poder impactar a la próxima generación. Y los niños, los jóvenes son tan impresionables. Yo era tan impresionable cuando era niño. Recuerdo en el 4º año de primaria teníamos una maestra que se llamaba la señora Ione. Era muy creativa. Ella siempre nos enseñó cómo se llamaba y nos decía, mi nombre es la señora Ione. Y recuerdo un día en la clase, uno de los estudiantes estaba discutiendo con otro y de repente salió de su boca una palabra profana, y recuerdo que la señora Ione lo detuvo inmediatamente y le dijo, oye, y recuerdo que toda la clase se quedó callada y se paró enfrente de él, estaba lista para decirle, ¿cómo te atreves con esos mismos labios con los que oras a Dios,
dices esas palabras. Y recuerdo que yo me asusté de lo que la señora Ione dijo y dije, oh, la señora Ione en realidad es una maestra. ¿En serio se atrevería una maestra a decir eso hoy en el salón de clases? Hablamos de anticonceptivos, hablamos de condones, hablamos de ser de dos géneros, hablamos de la homosexualidad, pero mencionar el nombre de Dios, olvídenlo. Yo le doy tantas gracias a Dios por las impresiones que fueron puestas en mí cuando era niño. Recuerdo en el vecindario donde crecí había una pareja piadosa que vivía a un lado de nosotros, y recuerdo que un día estaba fuera de mi casa y estaba ahí la pareja con sus hijos, y uno de sus hijos, creo que tendría 3 o 4 años de edad, fue a tomar un objeto que su padre le había dicho que no tocara. Y recuerdo que su papá lo detuvo y lo miró a los ojos y con el tono más tierno le dijo, hijo, tú sabes que papi te ama, ¿verdad? Y el niño dijo que sí. Le dijo, tú sabes que tu papi siempre quiere lo mejor para ti. Y el niño dijo sí. Y le dijo, mira, si tocas ese objeto, no es lo mejor para ti. Y si lo tocas, porque te amo, voy a tener que disciplinarte. Pero si no lo tocas, eso será lo mejor para ti y todo estará bien. Y le dijo, hijo, tú tienes la habilidad para escoger lo que vas a hacer. Ahora toma tu decisión. Y recuerdo que estaba ahí viendo a este niño de 3 o 4 años, viendo al niño, viendo el objeto, viendo a su papá, viendo el objeto, y luego se fue a jugar con otra cosa. Y recuerdo que yo estaba asombrado como niño de 9 o 10 años. Me acuerdo que pensé, así es como yo quiero crear a mis hijos. Y por la gracia de Dios he podido implementar esos mismos principios en la crianza de mis hijos. Ya hace no mucho tiempo estábamos afuera de mi casa y uno de mis niños fue a tomar algo y le dije a mi niño, oye, ¿sabes que papi te ama, verdad? Y le dije toda la misma historia, y recuerdo ver a este niño como yo me miré a mí mismo en él, viendo la expresión en su rostro. Y pensé, sí, Señor. Esto es pasarlo a la siguiente generación. Me siento tan privilegiado y honrado de tener a Ray Comfort como mi suegro. Yo crecí en un hogar en donde mis padres me amaban, pero no eran creyentes, y no puedo decirles el tesoro que yo siento que tengo en él y en su esposa, porque lo que tengo son abuelos de mis hijos, y pensar que mis hijos van a tener uno de los 70 libros de Ray que pueden tomar en cualquier momento y pueden leer los consejos de su abuelo, y pueden leérselos a sus hijos también, que puedan leer los libros para niños que él escribió dedicados a ellos, que van a tener memorias de estar sentados con su abuelo al él leerles el progreso del viajero y hablándoles del Señor, que van a poder poner un DVD para ver el programa de su abuelo, cómo él se ponía de pie predicando el evangelio a la gente que pasaba por la calle. Se van a acordar de que fueron bautizados con su padre y con su abuelo, estando ahí de testigos cuando fueron recibidos a la fe. No puedo decirles lo preciado que eso es para mí, lo agradecido que estoy a Dios por ello. Y va más allá que ellos, va a los tatarabuelos también. Hace un par de años los padres de los abuelos de mi esposa estaban visitando aquí en Estados Unidos, y todos los días cuando íbamos a visitarlos a cierta hora, cuando caminábamos por enfrente de su dormitorio, los escuchábamos levantar sus voces al Señor, puestos de rodillas, clamando al Señor, intercediendo por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos, para que Él pudiera ser glorificado en sus vidas. ¿Entienden cuán preciado es esto? Hace unos años antes que eso, una prima de mi esposa estaba teniendo una ceremonia como es los que tienen aquí como quinceañeras, y estaban dándole consejos, y llegaron a su abuela,
que ya tiene como 80 y tantos años, pelo canoso, pero el amor de Jesús manifestándose en su rostro y las palabras doradas y de plata de sabiduría que le pudo impartir a su nieta, y estábamos todos asombrados viéndolo, y mi esposa me mira con lágrimas en los ojos diciéndome que lo más preciado que se pudo decir acerca de otro ser humano, y ella me dijo, ella es piadosa, hablando de su bisabuela. Si hay algo que alguien pudiera decir al final de mi vida, cuando yo ya vaya a partir de este mundo, no quiero que se diga nada más que eso, que era un hombre piadoso, porque eso refleja la gloria de Dios. Y no, ella no está parada sobre o delante de mucha gente predicando a la gente, ni produciendo un programa de televisión o escribiendo libros, pero es una mujer que está viviendo su fe delante del Señor, está impactando a sus hijos, a sus nietos y sus bisnietos, y a través de ellos está impactando a todo el mundo. Y hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo mismo para la gloria de Dios. Hace un número de años fui despertado por un gritos a medianoche. Corrí al dormitorio de mi niña, que tenía 7 años en ese tiempo. Miré a mi esposa ahí, miré el pánico que estaba en su rostro. Miré a mi niña que estaba saliendo la espuma de la boca, y llamamos al 911 y se la llevaron al hospital. Estaba teniendo un ataque, y recuerdo estar ahí en la sala de emergencias con mi esposa a un lado de mí, mi niña con tubos saliéndole de todas partes de su cuerpo, y recuerdo verla con lágrimas y pensar en mi corazón, Señor, ahorita si ella necesitara mis ojos me los sacaría y se los diera, si necesitara mi corazón lo sacaría de mi pecho y se lo diera, si necesitaría toda mi sangre se la daría, contento por hacerlo. Y luego el pensamiento vino a mi mente y me dijo, estás dispuesto a morir por tu hija, pero estás dispuesto a vivir con esa intensidad y pasión para ayudarle a crecer como una mujer piadosa. Mi oración es que todos y cada uno de nosotros podamos decir que sí, y si no lo hemos hecho, que digamos que sí ahorita mismo. Somos aquellos que Dios nos ha encargado a nuestros hijos, estamos cuidando a los hijos de Dios, y un día vamos a dar cuentas delante de Dios por cómo los creamos. Y un elemento indispensable, hermanos y hermanas, es la importancia del amor hacia nuestros hijos. Casey Ryle dice, instruye a tu niño con toda ternura, afecto y paciencia. No debes de echarlo a perder, pero debes dejarlo ver que lo amas. El amor debe ser el hilo que teje a toda tu conducta, porque todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Pues estamos listos para corregir los errores que cometen. Estas son las cuerdas por las que va a ser guiado un niño más fácilmente. Esto es lo que debemos seguir si queremos encontrar el camino a su corazón. Pocos encuentran ese camino al corazón del niño para atraerlo a Cristo. Hay aquello en nuestra mente que nos pone en contra de la compulsión, endurecemos nuestra cerviz y nuestra voluntad. Somos como caballos delante de aquel que nos está entrenando y amansando. Entonces, con ternura y con cuidado, debes de entrenarlo de la misma manera para que puedas atraerlo a los pies de Cristo. Hermanos y hermanas, la ternura y el amor en nuestra crianza de nuestros hijos, siendo aquel que está dispuesto a pedir perdón. ¿Sabe cuántos niños y jóvenes tienen su corazón endurecido porque sus padres nunca les han pedido perdón por los errores que han cometido con ellos? Nuestros niños saben que somos pecadores, pero cuando tratamos de hacer de cuenta que no hemos hecho nada malo, endurece sus corazones. Una de las cosas que yo hago con mis hijos es que yo les pido perdón por haber sido quizás grosero con ellos, por haberme enojado con ellos, y no solamente les digo que lo siento, sino que les pido que me perdonen, porque eso causa que me respeten más cuando me declaro delante de ellos como alguien que tiene defectos. Recuerdo hace unos años una de mis hijas tenía problemas y mi esposa me dijo y decidí que la iba a llevar después de su práctica de soccer a platicar con ella. Y la llevé al lugar en donde mi esposa y yo nos casamos, y le mostré dónde se sentó la gente, dónde pasó su mamá y dónde estuvimos parados. Y por primera vez nos dimos el primer beso
de nuestra vida después de haber sido declarados marido y mujer, y le empecé a platicar de lo piadosa que es su madre y de lo bendecido que me siento porque ella es mi esposa, y le dije, mira mi amor, desde que yo era niño soñé con tener hijos, pero nunca pensé que tendría una hija tan asombrosa y hermosa como tú. Y luego de ahí fue y le platiqué acerca de sus luchas y sus debilidades y la exhorté de la palabra de Dios, y al final de todo ello ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, papá, gracias, muchas gracias por platicar conmigo. Y así es que después la llevé a comprarle una nieve, y luego le compré un caballo, y luego le compré un yate, y luego una isla y un jet privado. Los papás queremos mucho a nuestras hijas, y luego tuve que disciplinar a una de mis hijas, y uso la palabra disciplina porque nosotros no castigamos a nuestros hijos. El castigo es juicio, nosotros los disciplinamos para su bien y no los castigamos para su mal. Después de disciplinarlos nos reímos con ellos, porque una vez que pasa la disciplina, pasa. Eso es lo que Dios hace con nosotros, ya no se acuerda de nuestros pecados. Y un día después de disciplinar a mi hija mayor, habíamos terminado con lo que estábamos haciendo y continuaba llorando, pues, y esto no era normal. Entonces le dije, mi amor, ¿qué pasa? Y ella me dijo, no estoy llorando, papá, porque me disciplinaste, sino porque le doy gracias a Dios que me ha dado un padre que me ama y me enseña lo que es correcto. Y yo pensé, gracias Señor por cegar sus ojos de todas las otras veces y de todos los otros errores que he cometido, porque a veces cometemos tantos errores como padres, y por eso tenemos que pedirles perdón. Y quiero decirles a todos los padres que sus hijos se han desviado del Señor. Sabe que no quiere decir que necesariamente que es su culpa. Los hijos también tienen ciertas influencias sobre ellos, pero va a tener que llegar el momento en el que ellos mismos tendrán que decidir si van a seguir a Dios o no. Pero no se den por vencidos, siga pidiendo que Dios hable la verdad a sus corazones. Y finalmente, quiero compartir algunas de las cosas que nosotros hacemos, porque hay tanto que pudiéramos hacer, tenemos tantos recursos. Hay una mesa aquí afuera, a la mano derecha, trajimos algunos recursos de nuestro ministerio, el CD de este mensaje también, pero hay tanto disponible. Pero tenemos un plan, vamos a hacer algo, todos somos diferentes, nuestros hijos son diferentes, diferente personalidad, así es que comparto esto como ejemplo. Una de las cosas que hemos hecho es que tenemos una visión. Hace años senté a mi familia y les dije, esta es la visión para la familia Swain, el glorificar a Dios en toda dicho, en toda acción, en todo lo que hacemos, y disfrutar de Él como nuestro mayor tesoro, porque quiero que entiendan que ellos fueron hechos por Dios y para Dios, y su propósito de vivir es exaltarlo. Entonces esa es la discusión en nuestra vida familiar. Leemos la palabra de Dios con ellos, leemos un pasaje pequeño y lo explicamos, hablamos con ellos de manera que lo entiendan. Acabamos de terminar el Nuevo Testamento y vamos a comenzar con los evangelios de nuevo. Les enseñamos a orar y les enseñamos a no solamente pedir por ellos mismos, sino interceder por los demás. A la hora de la cena leemos un libro, una biografía con capítulos cortos que hablen de la vida piadosa de alguna persona, de algún héroe bíblico. Les ayudamos a que recuerden y memoricen escrituras, les enseñamos las verdades de la fe cristiana, haciendo preguntas, dándoles respuestas acerca de quién escribió la Biblia y cómo saber que Dios existe, quiénes son las tres personas de la deidad, cómo redimió Dios a su pueblo, la justificación, la santificación. Los niños pueden aprender todas estas cosas y así son arraigados en la fe y no son llevados por todo viento de doctrina. Hacemos tiempo para salir con nuestros hijos o con nuestras hijas, para tener un tiempo en el cual nos reímos y jugamos y comemos juntos, y finalmente algo que nos encanta hacer es la noche familiar. Son libros que tienen un montón de principios para enseñar a los niños, principios bíblicos a través de manualidades o de libros o de juegos. Entonces, uno de los juegos que más me gusta a mí es el de la sustitución, y lo que le digo a mi esposa de vez en cuando es que no discipline a las niñas por nada que hagan, sino que haga una lista y luego me dé la lista cuando llegue. Cuando yo llego del trabajo, mi esposa me da la lista y ponemos una escena como de un jurado con un juez, y yo me traigo mi martillo como si fuera el martillo del juez, me pongo una bata y traemos a los criminales, que son los niños.
Mi esposa viene como el testigo principal, los ponemos en el estrado y les decimos, es cierto que tú hiciste esto, aquello y aquello, y sí, y cómo te declaras, y se declaran culpables, sonriéndose, y luego les paso sentencia y les digo, la sentencia es que mañana no van a comer ningún dulce, no van a comer postre, solamente van a comer lo que su mamá haga para cenar y comer y agua. Y ellas se ponen a llorar por la sentencia que les doy. Y luego me quito la bata, salgo de detrás del estrado y les digo, miren, como juez les he pasado sentencia, pero como padre, mañana yo voy a tomar su lugar, yo voy a recibir su castigo, yo me voy a abstener de todas esas cosas para que ustedes las puedan disfrutar. Y ellas se ponen a llorar otra vez porque se dan cuenta de que yo no merezco lo que me estoy imponiendo a mí mismo, sino que ellas eran las culpables. Y al siguiente día me abstengo yo de comer todo lo que me gusta, y al estar ellos ahí comiéndose su postre, estaban comiéndose el postre con lágrimas en los ojos, ofreciéndomelo a mí. Y yo les dije, miren hijos, eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros quebrantamos su ley, sus mandamientos, merecíamos el juicio, y Jesús vino en forma de hombre a ponerse en nuestro lugar. Él puso sobre sí mismo la ira de Dios y Él nos dio su justicia, y ese es el evangelio. ¿Ustedes creen que mis hijos se les va a olvidar eso? Hermanos y hermanas, es tiempo de que empecemos a llenar las mentes de nuestros hijos con la verdad del evangelio, con las enseñanzas bíblicas. Es tiempo de que como pueblo de Dios le demos vuelta a esta marea de nuestra nación impía y nos volvamos a Dios. Él es lleno de gracia y misericordioso, no importa cuánto hayamos fallado, Él nos quiere perdonar, fortalecernos y dejarnos comenzar de nuevo. Tenemos la información de todo el mundo, con el clic de un dedo lo podemos obtener. Las acciones determinan prioridades. Mi oración entonces es que hoy empecemos a volver la marea, y si hemos fallado, que nos arrepintamos y pedamos perdón tanto a Dios como a nuestros hijos, para que se lleve a cabo la sanidad que Él quiere traer. Hágalo ahorita con sus nietos, o quizás sus hijos ya crecieron. Vuelva la marea, cambia. Hay esperanza en el Señor, hay esperanza en el evangelio, y creo que juntos vamos a volver la marea. Dios les bendiga a todos.